compañeros, hoy vamos a tener una reunión de 15, 20 minutos únicamente para tocar un tema y luego nos vamos a la plataforma de Moodle y ahí ustedes hacen su prueba piloto. La prueba piloto es potestativa, ustedes deciden si la quieren hacer o no la quieren hacer, no tiene ninguna ponderación y es única y exclusivamente un apoyo de mi persona para ustedes, para que conozcan la modalidad sobre la cual se realizan los exámenes, cómo es la forma de esa plataforma. Y en cuestión de 3, 4 minutos terminan, porque son solo como 5 preguntas que se le hacen, solo para que vayan viendo cómo es la modalidad del examen. No es obligatorio, es potestativo, como les digo, y no tiene ninguna ponderación. Entonces, en algún momento, ya cuando nos autoricen o nos notifiquen que ya está en la plataforma, yo les indicaré el día que se realizará la prueba piloto, ¿no? Bueno, continuando con los temas, estimados jóvenes, el último tema que habíamos hablado era la definición. Siendo ya las 6:01, voy a inhabilitar en área de chat. Ya tuvimos que haber ingresado en este caso, ¿verdad? De los compañeros que están puntuales. Vamos a continuar. ¿Qué sucede con el tema de la ciencia política? Vamos a partir de esta idea. Para poder analizar la ciencia política, debemos establecer distintos enfoques. Desde donde podemos analizar no solo a la ciencia política, sino propiamente dicho a la persona que interpreta, que establece, que argumenta, ¿verdad? Criterios o acepciones de carácter político. Bajo ese sentido, hay distintos enfoques. Es más, en realidad aquí únicamente voy a tomar algunos como base para nuestro estudio, pero si ustedes vienen a leer otros libros, en realidad pueden encontrar hasta 10 distintos enfoques del tema de cómo ser un político, de cómo debe entenderse, cómo debe interpretarse, ¿verdad? La relación entre la política junto con otras ciencias, para poder integrarlas y poder analizar a ese ser y a esa ciencia como tal. En realidad, aquí coloco posiblemente las más importantes o que tienen relación también con la ciencia del derecho, sobre todo en ese sentido que es nuestra base de estudio. Tenemos el sociológico político. ¿Qué sucede en ese sentido? Es el ser político. Quiere decir que es interpretar una conducta encaminada a un propósito. Ustedes ven y se han dado cuenta, queridos jóvenes, y quitemos la idea básica de la política partidista, política tradicional en este caso, sino que vamos al ambiente general, ¿verdad? Cuando una persona tiene un anhelo, quiere conseguir algo, generalmente manifiesta una conducta. Esa conducta en búsqueda de crear, ¿verdad? Un logro, lograr un propósito. Ninguno podría mentirme y establecer que cuando comienza ustedes a gustarle una persona, por ejemplo, comienzan a enamorarla. En ese sentido, comienzan a manifestar una conducta. ¿Y cuál es el propósito de esa conducta? Lograr enamorar a esa persona y que en este caso pues lleguen a un común acuerdo, ya posiblemente como novios, posiblemente como esposos, etc. O sea, vamos encaminados a una conducta. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando queremos un trabajo, ¿verdad? Cuando queremos un trabajo, también comenzamos a interpretar conductas encaminadas a ese propósito, ¿no? Ya comenzamos por ejemplo, a perfilar nuestro currículum vitae, a buscar el trabajo ideal, lo que sea de acorde a nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué sucede? Se manifiesta ese patrón o ese parámetro de conductas, las cuales me van a llevar a mí a lograr un objetivo. El político en el ámbito de la ciencia política, igualmente manifiesta una conducta. Y miren, en la actualidad, y eso es muy común, y es en este caso posiblemente de esas situaciones muy repetitivas. Si ustedes se dan cuenta, cada 4 años, al momento de haber elecciones, el político o quien quiere obtener poder va encaminando su comportamiento y su conducta a ese propósito.
Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, también es un sentido de carácter subjetivo, porque va cambiando conforme la idea que quiere mostrar y la percepción que quiere que la persona, que en este caso la sociedad tenga sobre su persona, ¿no? Entonces, lo interesante de todo es que en ocasiones esa conducta que se manifiesta no es propiamente, ¿verdad?, la conducta general que manifiesta en todo momento, sino lo hace por ciertos elementos de importancia, por ciertos propósitos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ¿verdad? Les digo, el caso de crear ciertos parámetros en búsqueda de lograr un objetivo. Cuando lo logro, hay ocasiones en las cuales ese procedimiento, esa actitud conductual que tuve, va a ir variando, ¿ya? Va cambiando, va variando demasiado, va estableciéndose de forma, o va mutando, por decirlo de esta forma, de este sentido. Va creando, ¿verdad?, esos paradigmas en los cuales se encamina al ser verdadero. O sea, en ocasiones nos dicen, bueno, es que el político miente. No, no está mintiendo. Él está siendo político. Está encaminando su conducta a ese propósito. Ese es el cuidado que se debe tener para analizar no solo la figura, sino también en ese sentido, ¿verdad?, al partido político, a la agrupación política, porque puede ser que solo sea una fachada con un objetivo. Una vez logrado el objetivo, se quitan la máscara y vuelven a ser quien ya era. El otro más importante también, que esto es muy enfocado en nuestras ciencias jurídicas, es el jurídico político, el deber ser. ¿Qué ocurre o qué sucede? Todo, por ejemplo, la obtención del poder, como se los mencionaba en la clase pasada, se puede hacer de carácter legal o por la fuerza. Muchas de las situaciones en las cuales vivimos, y por decirlo de esta forma, la sociedad guatemalteca, en la época previo a la democracia, se obtenía el poder por la fuerza. Ustedes saben perfectamente que hubieron muchos levantamientos armados para obtener el poder, ¿no? En nuestra época actual, es entendido que adecuamos nuestra conducta a un conjunto de normas jurídicas, es decir, vivimos bajo un Estado de Derecho. Yo les decía a sus compañeros en Introducción al Derecho 1, bueno, ¿qué es vivir bajo un Estado de Derecho? ¿Qué es un Estado de Derecho? Pues es adecuar mi comportamiento a las normas preestablecidas, al respeto a las mismas. Y en tal sentido, estimados jóvenes, para obtener poder, o sea, vamos a ir entendiendo y comprendiendo que en un Estado de Derecho ya no es por la fuerza, ya no es por la fuerza, sino debe hacerse conforme la ley, debe hacerse conforme las normas jurídicas preestablecidas, porque en esas se establecen los requisitos habilitantes para optar a un cargo público. O sea, ¿qué sucede? Vamos a ir viendo, tocando un tema posteriormente que es muy importante. El concepto de legitimación del ejercicio del poder. Si en un Estado de Derecho se ha hecho de acuerdo a la ley y una persona obtiene el cargo conforme a normas jurídicas, está legitimado para el ejercicio del mismo. Vamos a ir viendo poco a poco ese concepto. Pero lo que quiero que comprendan es que cuando hablamos del enfoque jurídico político, se entiende como la adecuación y aceptación a las normas jurídicas que me dan la pauta para obtener el poder. ¿Mm? O sea, ahí están las leyes. Las leyes me dicen, estos requisitos son los que debe cumplir. Ok, si los cumple, puede postularse a un cargo público. Y otra
El filosófico político, este sí es netamente subjetivo, netamente subjetivo. Querer ser político, miren, ¿quién, en este caso, si lo traducimos en otra palabra, dirigir? ¿Quién quiere dirigir? ¿Ah? ¿Quién quiere tener poder? ¿Quién quiere tener control? Pues creo que todos. O sea, es más, el ser humano, por su misma concepción, siempre tiene ese anhelo de poder, siempre tiene esa condición de querer dirigir. Ya es algo inherente al ser humano. Entonces, querer ser político, por ejemplo, es querer tener poder, tener dirección. Pero, ¿quién es un buen político? Siempre han manifestado esas preguntas. Bueno, él quiere ser político. Tiene los valores, tiene las capacidades necesarias para ser un político. Y vean, realmente es un tema muy subjetivo, porque la ley, la constitución y sus demás leyes establecen ciertos requisitos habilitantes para obtener un cargo público. Otro concepto de análisis es, por ejemplo, que dictamina mucho en ese sentido los aspectos que pueden impedir, ¿no? Que pueden impedir que el sujeto pueda optar al cargo público. Pero, ¿quién es un buen político? O sea, como persona, realmente es difícil dictaminarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país, limitantes por cuestiones de educación no las hay, ¿verdad? No las hay. Limitantes y son realmente muy cortas, muy establecidas, marcadas, y que realmente no tienen un criterio propiamente dicho limitante, sino que son muy abiertas. Por ejemplo, para ser un diputado, saber leer y escribir, ser guatemalteco de origen, mayor de 18 años, nada más, ¿verdad? Nada más. Para ser presidente, por ejemplo, mayor de 40 años, guatemalteco de origen, que lógicamente, y ustedes me dirán en ese sentido que hay otros requisitos habilitantes, sí, porque por ejemplo en el 2007, del 2007 se tenía una discusión con el tema de la constancia transitoria o de inexistencia de cargos, que es el famoso finiquito de la Contraloría. Eso se analizaba como un criterio de alguien que había manejado fondos públicos y se lo había hecho mal, no tenía esa capacidad, lógicamente, para postulárselo a un nuevo cargo público. En el 2000, luego en el 2010 eso se pone como, se plasma en ley y se vuelve un requisito habilitante en la misma. Pero es entendido que también se volvió y se ha vuelto un arma de doble filo, pues, ¿no? Se ha vuelto un arma de doble filo. Pero vamos a ello. Ante la pregunta generadora de este tema, ¿quién es un político? ¿Quién es un buen político? Les digo, miren, uno puede tener una licenciatura, 2 maestrías, 5 doctorados, lo que quieran en educación, ser posiblemente el más educado, el más, en este caso, eh, instruido en ese sentido. Pero deja mucho que desear como persona, ¿no? Deja mucho que desear como persona. Puede haber alguien que no tenga gran capacidad de estudio, pero es un estratega, tiene ideas innovadoras y que puede en ese sentido plasmarlas junto evidentemente con asesores que le pueden ayudar y convertirse en un gran político. Entonces las cuestiones netamente se van enfocadas en metas axiológicas, en valores. Yo les digo, jóvenes, y se los dije en la última clase, aquí vamos a formar juristas. Vamos a crear parámetros en los cuales se establezcan conductas encaminadas al ejercicio de las ciencias jurídicas. Pero ¿qué sucede? Yo
Tampoco es que tengo una varita mágica y ninguno de mis compañeros catedráticos va a tener una varita mágica para volverles buenas personas. Es imposible. Ese criterio de valor o esa categoría de valores que ustedes como personas ya tienen y han formado a raíz de su vida, eso, o sea, se vino desarrollando desde su hogar con sus padres, sus hermanos, sus abuelos, en la educación preprimaria, primaria, o sea, van adquiriendo esas características. El que es irresponsable puede cambiar, si quiere. El que es mentiroso puede cambiar, si quiere. El que es impuntual en nuestra carrera tiene que cambiar, si no, no va a conseguir trabajo. Entonces vamos a esto. El tema de querer ser político, creo que todos queremos, tenemos esa ambición de dirección, de poder. No propiamente en el ámbito público, en un sentido tan reservado como en un puesto de trabajo, de querer, bueno, ya soy auxiliar, quiero el puesto de jefe. Pero es que ya estudié, tengo la capacidad intelectual, perfecto, pero tiene la capacidad para poder controlar un grupo de personas, para poder hablarle a un grupo de personas, para dirigir a un grupo de personas. Por ahí le dicen el ambiente laboral, ¿no? Eso es el tema de análisis. Que no es sencillo, porque depende mucho de la persona. ¿Quién es presumido? ¿Quién es altanero? ¿Quién es una persona que menosprecia a su semejante? Lastimosamente, ¿verdad? En ese sentido, puede ser muy educado, puede ser muy instruido, pero lastimosamente tiene caracteres que van en contra de la propia sociedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, queridos jóvenes, estos enfoques nos dan a nosotros el entendimiento de cómo puede relacionarse la política con distintas ciencias enfocadas en análisis de la persona y en análisis de la ciencia. Sociología, derecho, por ejemplo, que es jurídico, y la filosofía, que es lo filosófico. Siguiente. Vamos a tocar el siguiente tema y luego hay tiempo para preguntas. Vamos a esto. Pero se me pasó una. Ahí estamos. La filosofía. Vean, dentro de las disciplinas políticas fundamentales, quiere decir que son base y se establece como criterios para poder desarrollar, ¿verdad?, el ámbito político, encontramos estas. La filosofía política proyecta las instituciones políticas a un desarrollo. O sea, ¿qué se quiere? ¿Qué se quiere de nuestro Estado? ¿No? ¿Qué se quiere de nuestro Estado guatemalteco? Analiza las modalidades de Estado en la actualidad. ¿Qué ocurre? Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué Guatemala queremos? ¿Qué Estado de Guatemala queremos? Miren, por ejemplo, Guatemala tiene una infinidad de problemas sociales. Los partidos políticos, los políticos, los, las instituciones que analizan los problemas sociopolíticos, socioeconómicos, los hay. O sea, se conoce cuáles son los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Entonces, debemos proyectar qué Estado queremos, buscando explicar los hechos de acuerdo a esas relaciones sociales y enfocado en buscar y desarrollar qué es lo más importante para la sociedad guatemalteca. Yo les digo, y se los he puesto siempre a mis estudiantes, y les digo, miren jóvenes, pasamos, y podemos decirlo, o sea, ya llevamos prácticamente 3 años de pandemia, y hubiera sido importante, por ejemplo,
remozar la mayoría de escuelas o institutos públicos. Hay mucha penuria en el interior de la República, en áreas rurales, de lugares donde estudian los niños, pues, en un tronco, sin paredes, o sea, solo una lámina que les tape el sol o les proteja por lo menos del agua. O sea, realmente hay muchas penurias. Y no que las quitemos solo eso, el tema de las carreteras, el tema de la seguridad, etcétera, el tema de la salud, el tema de la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué queremos de nuestro Estado? Debemos proyectar, ¿no?, de acuerdo a esas relaciones que están ocurriendo, qué modalidad de Estado se desea, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? A fin de cuentas, lo más importante es que el Estado, como bien plasma la Constitución, está creado, perdón, en pro de la persona y de la familia. Entonces vamos a esto. Vean, por ejemplo, cuando hacemos una comparación entre ministerios o distintos ministerios del Estado, ¿por qué al Ministerio de la Defensa Pública, por ejemplo, tiene tantos millones asignados cuando nos encontramos en una época de guerra, por ejemplo? ¿Mm? Entendería yo si estuviéramos viendo en Ucrania que pues evidentemente se está siendo invadida y pues tendría que en este caso pues tener una asignatura presupuestaria sumamente alta. Pero no, vamos a nuestro país y nos damos cuenta que ha habido presupuestos que el tema de la defensa es mucho más alto el presupuesto que el Ministerio de Educación. Es mucho más alto que el presupuesto del Ministerio de Salud. Miren, el Ministerio de Salud ahorita en la pandemia, o sea, su presupuesto fue altísimo, ¿verdad? O sea, pero vamos a ver esto, miren, estamos en el primer trimestre del 2023. Según tengo entendido, a finales de este primer trimestre se van a ir cerrando ya las últimas clínicas u hospitales que quedaban de tema de COVID. Habría que hacer un análisis, para eso nuevamente el tema del fenómeno político, social, económico. ¿Qué avanzamos en ámbito de salud? Porque miren, la pandemia evidentemente pues fue un riesgo para todos, pero recordemos que estas situaciones no deben quedarse únicamente ahí, sino deben sentar la base para mejorar en algo. Entonces habría que analizar qué mejoramos en el sistema de salud. Lastimosamente no tenemos un sistema de salud como Cuba, ¿verdad? Nuestro sistema de salud no es preventivo, el sistema de Cuba es preventivo, por ejemplo, previene que ocurran las situaciones. Aquí más que todo es restaurador, ¿verdad? O sanador en último caso, ¿verdad? De las situaciones que ya se dieron a cabo. Entonces, habría que analizar realmente ya posteriormente que se cierren yo hasta aquí les digo, o sea, de las cosas que se podían analizar yo, el tema del hospital de Villanueva, saber si realmente va a quedar como un hospital funcional. O sea, antes de la pandemia únicamente estaba el tema de las instalaciones, pero no había médicos, no había asignación presupuestaria, no habían insumos. Entonces, vean, yo sigo en este sentido de que es cierto, fue algo muy negativo, yo se los comenté ya lo que pasó con mi amigo Javier, es algo muy negativo, pero todo tiene que sentar un precedente para algo mejor. No podemos que sucede y que vuelva a suceder lo mismo, o sea, no cabe en la cabeza de una persona que en este caso vivió y ha vivido una pandemia, que luego de ello no quede pues, un ejemplo, una enseñanza que podamos replicar para ir evitando ciertas situaciones, ¿no? La historia, y con eso vamos a esto. O sea, todas esas narraciones críticos a los hechos que han ocurrido han escrito la vida de nuestro Estado, ¿ah? En distintas épocas, en distintos pensadores, y que han contribuido, porque miren, la verdad es que ha contribuido a la historia que hemos vivido en Guatemala, a ir mejorando
tal vez no al ritmo que se desea, pero en ciertos elementos importantes, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y hay alguien quien no conoce su historia, dicen por ahí, ¿verdad? Está destinado a repetirla. Tenemos que conocer lo que ocurrió, ¿no? Tenemos que conocer lo que ocurrió. O sea, vamos a una situación tan sencilla, ¿verdad? O sea, no es por ejemplo, la conquista de América lo que nos cuentan los libros y todo. O sea, debemos establecer y leer las distintas corrientes y bases de que realmente qué fue la conquista de América, ¿verdad? O sea, la independencia de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Pues, en este caso sirvió únicamente para esas personas que ya no querían pagar y tributar a la corona española, ¿verdad? Y pues en este caso, pues eso se ven en la necesidad de independizarse, pero después de más de 200 años de independencia que estamos viviendo, o sea, en realidad las situaciones eh, o la idea básica de la independencia, de la revolución, por ejemplo, del 44, lastimosamente, pues aún se ha quedado muy rezagada. Entonces, y que vean en ese sentido, es muy importante el análisis de los hechos pasados. Por eso es que en el ámbito político, o sea, debe ocurrir el fenómeno para poder ser establecido, analizado y posteriormente crearse esa crítica sobre todo, ¿no? No podemos, se pueden crear teorías sobre hechos que no han pasado, porque se puede hacer, pero son hipótesis que en muchas ocasiones son ficticias, son hipótesis que tardan mucho para su comprobación, entonces debemos analizar lo ocurrido, ¿verdad? Debemos analizar lo ocurrido. Y les digo en forma sencilla, o sea, yo no viví una época de represión, no he vivido una época de dictadura, no he vivido una época de un régimen militar, o sea, cuando inicia la democracia, yo apenas tenía unos meses de vida. Mis padres sí vivieron una época de represión, mis abuelos vivieron épocas de dictaduras y todo esto que ha pasado, les digo, o sea, todo lo que me han comentado ellos, por ejemplo, una de los resultados o de los creo que el análisis que se hace es que no debemos regresar a esas épocas. O sea, no debemos regresar a esas épocas. Realmente la época democrática que estamos viviendo es la mejor. Tenemos una apertura de educación educativa, por ejemplo, ¿no? O sea, a mis papás les costaba mucho ir a estudiar a la universidad. Hay mucha represión. Mis abuelos vivieron épocas de dictadura y muy duras, pues, en ese sentido. Entonces, la historia, esa narración sobre los hechos pasados es fundamental. Vamos con la siguiente. El tema de la sociología, ¿verdad? Recordemos que como es un ámbito social, es una ciencia social, estudia esos hechos que ocurren en la sociedad y propiamente los hechos políticos, ¿verdad? O sea, ahí no está de más únicamente terminar con esto. Y el tema de la ciencia política, ¿verdad? Que propiamente estudia el Estado, los procesos políticos, ¿verdad? Ahí dice los calores no son los calores, ¿verdad? Ahí está mal la definición, creo que se me perdió la escritura aquí, ¿verdad? Sino que aquí es todos aquellos factores que dieron origen y guían a las instituciones, ¿no? Factores que dieron origen y guían a las instituciones. Son disciplinas políticas fundamentales para poder establecer y entender el ámbito político, ¿no? Creo que con esto avanzo a la siguiente. Sí, esto vamos a sacarnos acá por el tema de las dudas y las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Luego continúo con el siguiente tema. Vamos a habilitar en este momento el área de su micrófono. Vean, compañeros, nuevamente muy buenas noches. Está habilitado su micrófono. Si alguien quiere participar, puede activar su mano y con todo gusto, si tiene alguna duda, pues hacerla ver. O la participación para mí es también muy importante. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. No sean todos, por favor. ¿Alguien que quiera participar, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas sobre lo que he platicado? Muchachos.
sin miedo. Mucho gusto. Igualmente, gracias, Otoniel. Bienvenido. Muy buena noche. Buenas noches, Lick. Y ahora que yo más que todo quisiera reforzar algunas ideas, ¿verdad? Correcto. Con respecto a la filosofía que había mencionado. Sí. Ok, pero solo voy a ver los apuntes. No tenga pena. Si quiere, lo regreso. Por favor, gracias. ¿Aquí o antes? Eso estaría muy bien, perfecto. Correcto, dígame. Por lo que entiendo, la filosofía política se encarga de estudiar tanto los procesos que realizan cada sociedad, si no estoy mal. Correcto, O sí, es está muy una bien. idea muy básica. Sí, ahí vamos. Ajá. Ok, estudia las ideas y trata la manera de conseguir, por así decirlo, un bien mayor, ¿verdad? No solamente un bien para un grupo de personas. Sí, lo que pasa es que recordemos que todo Estado, al momento de crear un ámbito de control, en este caso sería un control político, la idea básica es el análisis de qué es lo mejor en relaciones sociales, qué es lo que busca desarrollar, que siempre vea un futuro. Por ejemplo, en el caso guatemalteco, muy propiamente dicho, estamos ante un año electoral. Es se podría decir, ¿verdad? La antesala a un cambio de dirección, lo cual en ocasiones es bueno, en ocasiones no. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, queridos jóvenes, en la actualidad ningún partido político, si lo hablamos del ámbito presidencial, ha repetido en la presidencia. No la persona, porque recordemos que tiene prohibición, o sea, el tema de la reelección, sino el partido como tal. Ningún partido político ha repetido. En el ámbito de las alcaldías, en el ámbito de las diputaciones, sí, pues evidentemente ahí se han mantenido muchos partidos políticos aún. Pero hay ocasiones en las cuales ese cambio de partido político en la dirección o control del organismo ejecutivo limita, detiene o prácticamente anula ciertos cambios a las instituciones que el antiguo gobierno había implementado. Desechan toda la basura, creyendo que todo está mal. Y sinceramente les digo, no hay un momento de análisis de establecer qué realmente en las decisiones políticas y que fueron plasmadas en los planes de gobierno son factibles. Porque vamos a hechos claros, y insisto en el tema de los fenómenos políticos. Por ejemplo, cuando estaba gobernando el ex vicepresidente Colón, que en paz descanse, el partido político mayor de crítica era el Partido Patriota en ese momento, sobre todo con dos figuras muy preponderantes, el general Otto Pérez Molina y la licenciada Roxana Valdetti. Dos figuras que estaban en el Congreso de la República y que manejaban a su antojo a su bancada y prácticamente eran una línea férrea de eh, ataque directo al gobierno del señor Colón, sobre todo en el tema de los programas sociales, que eran manejados evidentemente por su esposa en ese momento, pues la licenciada Sandra Torres. ¿Qué sucedía? Decían que no servían, que era una manipulación del dinero, que eran acuerdos evidentemente políticos encaminados a una elección, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí se acuerdan que estaban los comedores solidarios, estaban las remesas condicionadas, etcétera. Bueno, fueron muy críticos. Al cambio de gobierno gana el Partido Patriota, si ustedes recuerdan, llega al poder el general Otto Pérez Molina. Lo interesante de todo es que lo que fue el programa Mi Familia Progresa, que fue implementado en la época de Colón, continúa
¿verdad? En la época del Partido Patriota, en el gobierno ejecutivo, solo que con modificaciones o cambios al nombre de las instituciones, pero en base era lo mismo. Tanto que hayan criticado, pero lo mantienen. Y no solo lo mantienen, sino lo formalizan todavía aún más, porque se vuelve el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, lo que pasa es que vean, en realidad, por ejemplo, hay ciertos proyectos que han sido que los han implementado en el Estado y han sido pioneros, pero cuando hay ciertos cambios de gobierno, hay nuevas autoridades, esto es como, bueno, esto me mancha porque es del gobierno anterior. Ok, lo veo bien, pero lo voy a manejar a mi antojo, a mi gusto. Porque, por ejemplo, el tema de escuelas abiertas era muy bueno. ¿No? El tema de escuelas abiertas era muy bueno. Yo les digo, o sea, la idea de cursos básicos en las escuelas era realmente una idea muy importante, ¿verdad? O sea, se contempla que entre 80,000 y 100,000 personas pudieron seguir un curso básico de cualquier, que ahí había una infinidad de cursos, ¿verdad? Eran muy importantes. Eso se echa por los suelos, el cambio del gobierno. Entonces, a ver, como yo insisto en ese sentido, es muy importante proyectar qué se desea como Estado, ¿verdad? No, yo insisto en ese sentido. El análisis de por qué un partido político no ha repetido y dejen el tema de repetir de forma directa, que en este caso sería, por ejemplo, que repitiera nuevamente el partido político que llevó a Yamatei, por ejemplo, ¿no? Es muy poco probable, se desgastan mucho. Cuando analicemos el poder, que yo espero que si no llegamos hoy, lleguemos a la próxima clase, vamos a darnos cuenta por qué se desgasta tanto los partidos políticos cuando están gobernando, ¿verdad? Gracias a obtener por su pregunta. ¿Alguien más, estimados jóvenes? Ya voy. Vamos solo voy a ver quién levanta la mano primero. Celeste. Muy buenas noches, Celeste, bienvenida. Muy buenas noches, licenciado. Con una consulta, ¿será que me Dígame. puede explicar o volver a explicar sobre la sociología política? Es Sí, que con todo no me gusto. quedó muy No claro tenga todo. pena, no tenga pena, con todo gusto. Lo que pasa es Gracias. que recordemos que si hablamos en un sentido general, la sociología es una ciencia que estudia características o actitudes en una sociedad, o sea, de los integrantes de la sociedad frente a la misma. Entonces, cuando hablamos de la sociología política, es esa actuación del integrante en sociedad en la búsqueda de poder, en la búsqueda de dirección, Gracias. para servirle. Jocelyn, buena noche. Buenas noches, licenciado. Perdone, ¿será que usted me puede explicar o poner un ejemplo de la historia política? Sí, bien, con todo gusto. Por ejemplo, el tema del cambio democrático, ¿verdad? Recordemos que antes de la Constitución de 1986, o que fue promovida en 85, antes de la época democrática, lo que ocurría es que se tomaba el poder en muchas ocasiones por la fuerza. Habían en este caso muchos golpes de Estado. Entonces, en el caso del golpe de Estado, recordemos que el poder, como les decía, se puede tomar de dos formas, o por la fuerza o conforme en la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y lo que pasa es que no hemos llegado a ese punto, pero me voy a adelantar un poquito. El tema de la legitimación es la aceptación del pueblo a el ejercicio del poder por un grupo, por una persona. ¿Y qué ocurre? Vamos todavía más atrás, estimado José. Vamos a la revolución de 1944. En esa época había un dictador. Ustedes en historia sabrán quién y si no lo investigan. La cosa es que había un dictador. O sea, estábamos viviendo una dictadura. El pueblo se cansa. Y con ciertas figuras preponderantes de aquella época, sobre todo también apoyados en una gran parte por un área del ejército, dan un golpe de Estado, la revolución de 1944. ¿Qué ocurre? A todas luces, no fue la obtención del poder conforme a la ley, no, se hace por medio de la fuerza.
pero se legitima, o sea, es decir, la aceptación del pueblo se da en virtud de que ya estaban cansados de esta figura que ejercía el poder de forma dictatorial. Entonces, aunque fue por la fuerza, las autoridades que toman el poder están legitimadas. Quiere decir que la población las acepta, porque ya estaban cansados de lo que estaban viviendo. Espero haber que haya explicado su pregunta, Yosel. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie, voy a inhabilitar en este momento el micrófono, voy a continuar. Vamos, digamos, en este punto de la sociología y la ciencia. Vamos, la relación que existe entre la ciencia política y otras ciencias. Vean, yo insisto en ese sentido, jóvenes. Como esto es un pensum introductorio, no es prácticamente una maestría en ciencia política, por decirlo de esta forma, tomo ciertos caracteres fundamentales muy básicos de algunas ciencias. Pero si ustedes vieran y nos metiéramos, por ejemplo, a analizar un libro de relación de ciencias sociales con otras disciplinas políticas, de la ciencia política con otras disciplinas sociales, encontraríamos muchas relaciones. Aquí voy a hablar de ciertos elementos o ciertas áreas muy importantes. El tema económico. El tema económico siempre va a ser muy importante con el ámbito político, ¿verdad? Lo que pasa es que la economía, recordemos que está encaminado a esa producción, circulación, distribución o consumo de bienes. ¿Y qué relación tiene con la política? Porque el Estado, o sea, propiamente dicho, el Estado, es el que regula esos procesos económicos. ¿Por qué? En busca del bien común. O sea, esa es la conexión que se tiene. Dense cuenta cuáles son los proyectos o planes de gobierno en el ámbito económico encaminados al desarrollo del bien común. O sea, la economía siempre va a ser fundamental en toda sociedad. Pero el Estado, como ente regulador de estos procesos, siempre va a encaminar no a un grupo. Y es que eso es lo que tenemos que analizar, estimados jóvenes. No es sencillo. No es sencillo llegar a administrar el poder, porque hay muchas situaciones alrededor, muchas aristas alrededor, muchas figuras alrededor o muchas instituciones alrededor que de una u otra forma ejercen poder, ejercen presión contra el ejercicio del poder. Vean, sin ir tan lejos, por ejemplo, el CACIF, las cámaras empresariales, en realidad vamos a ir viendo, se les llama, son grupos de interés, pero cuando manifiestan una presión contra el Estado, porque no ese es su fin. Entonces, de casi los grupos empresariales se reúnen en virtud de sus beneficios personales, económicos, totalmente entendido. Pero cuando manifiestan presión en contra del Estado, que no es su razón de ser, están evidentemente siendo grupos de presión. ¿En qué? Dando la presión para que el Estado cree esos procesos económicos. ¿No? Pero insisto en ese sentido. No puede legislar, no puede regular conductas únicamente para ese grupo. Es para todos. Es para todos. Para todos. Vamos a la siguiente. Con el derecho constitucional. Esto es muy importante. Vean, lo que pasa es que si retomamos el tema de relación enfoque jurídico político, la relación es adecuar el comportamiento a la norma jurídica. Quiere decir que debe estar creado en una ley general. Nuestra Constitución eso es, una norma de carácter general que regula las relaciones jurídico-políticas en el Estado de Guatemala. Y en ese sentido, queridos jóvenes, establece las instituciones políticas que van a tener preponderancia en nuestro país. En el segundo parcial vamos a analizar
políticos y las asociaciones políticas. Recuérdense ustedes que, vean, es tal la importancia del ámbito político en un estado que, si lo vemos en nuestro estado guatemalteco propiamente dicho, se creó una ley especial, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la cual sienta las bases, aparte de la Constitución, para el desarrollo del ámbito político en nuestro país. Por eso es tan importante el derecho constitucional y su relación que se tenga con la política. Vamos con la siguiente. Bueno, hasta acá el tema del poder me voy a quedar para la siguiente clase, sobre todo por tema de horario, porque no me gusta a mí dejar temas inconclusos que no he hablado, que no hemos analizado, que no hay tiempo para preguntas, y el poder sí me va a delimitar en ese sentido. Me quedan 5 minutos, menos 10, tengo que terminar. Entonces, voy a habilitar en este momento, estimados jóvenes, su micrófono, si alguien tiene todavía alguna duda, algún comentario de los últimos temas que hemos visto. Con todo gusto estoy para escucharles. Jessica, bienvenida, muy buena noche. Buenas noches, licenciado. ¿Puede dar otra vez un ejemplo de este último, por favor, para que me quede más claro? ¿Derecho constitucional? ¿De esto? Sí, el derecho constitucional, por favor. Correcto. Por ejemplo, estimada Jessica, cuando estemos en Introducción al Derecho 1, segundo parcial más o menos, primer parcial, final, primer parcial, segundo parcial, van a analizar a las instituciones o por ejemplo, los poderes del Estado. Dentro de ellos van a analizar el organismo ejecutivo y van a analizar la Constitución. En la Constitución está establecido cuáles son los requisitos habilitantes para el ejercicio de una elección en relación a un sujeto de derecho. Es decir, o sea, quiénes pueden participar para ser presidente o vicepresidente, ¿verdad? ¿Y dónde está establecido? En una ley en nuestra Constitución, en una norma constitucional. La Ley Electoral y de Partidos Políticos crea estas instituciones políticas, porque, por ejemplo, no es lo mismo un partido político que un comité cívico. Un partido político es un ente permanente, un comité cívico es un ente temporal, un comité pro formación es un ente temporal, una asociación política es un ente permanente. Entonces, existen esas variaciones, todas evidentemente tienen correlación con el ámbito político, porque ni modo, son instituciones de carácter político. Pero, ¿dónde está su base legal? Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, estimada compañera. Israel, bienvenido, muy buena noche. Buenas noches, Alex. Es un gusto saludarnos. Me alegra saber que se encuentra bien. Muchas gracias. Con una consulta, disculpe, asesoría en relación a tesis de algún tipo que usted proporcione. Tesis no. Soy bien sincero, Israel, no, tesis no. En este momento sí no. De acuerdo, y con otra consulta, su número sigue terminando en 9564. No había dado mi número de teléfono, pero no, o sea, el número, o sea, realmente le digo, soy bien sincero, no, utilizo un número distinto en la oficina, ¿verdad? Está bien, sí, lo que pasa es que usted me dio una tarjeta de hace algún tiempo, creí que todavía tenía los mismos datos. No, ya son distintos, estimado compañero. Está bien, sí, muchas gracias. Hace muchos años lo conocí en la zona 7. Algo a lo lejos, en el Mora, ¿no? Así es. Ya lo ubiqué. Mucho gusto. No, qué gusto volver a saludar, compañero. Gracias, Lex. Que tengas feliz noche. Igualmente. Bueno, vamos con José. José, mucho gusto. José Rivera, mucho gusto. Mi duda es cómo los partidos políticos pueden tener, así como cuando estuvo Jimmy Morales, usted estaba explicando de que, o sea, estudian a todas las personas, o sea, ven todas las personas que están en el partido político, pero hay personas que no tienen los estudios necesarios como para poder participar en cuál partido sea. ¿Y por qué esa gente puede quedar? ¿Por qué ellos como institución o partido político pueden venir y cambiar todo de una vez
y desechar lo que ya tenían? Gracias por su pregunta. Bueno, va enfocada más que todo en el ámbito de quiénes pueden participar y quiénes no. Recordemos que la Constitución y las demás leyes constitucionales establecen los requisitos y no son realmente no son muy limitantes en ese sentido. ¿Qué vamos al tema, por ejemplo, como usted lo menciona, de por qué no hacen un análisis del perfil del candidato? Porque vamos a esto, los partidos políticos en la actualidad, estimado José, en realidad son partidos de perfiles, de personajes. Entonces, vamos a que ha mutado mucho. En realidad, la idea básica de los partidos propiamente dichos en el ámbito, ya sea de la derecha o de la izquierda o de centro, o sea, ya no se considera que exista propiamente una ideología. O sea, ya no lo manifiestan de tal naturaleza, sino se enfocan más en personajes, en quienes, y son personajes que contempla la opinión pública, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, vean los candidatos que en la actualidad se encuentran y que ya tienen sus credenciales y que se han postulado para presidente y vicepresidente. En muchas ocasiones son candidatos que ya han participado en elecciones anteriores. ¿Por qué? Porque están buscando el perfil para la percepción de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, les digo, habría que analizar, porque yo insisto, la Constitución no establece que se necesite una maestría o una licenciatura para optar al cargo de presidente o vicepresidente. Pues. 40 años, saber leer y escribir, ser guatemalteco de origen, se acabó. ¿No? Y se acabó. Entonces, vamos a esto. Debería, o sea, idealmente, José, le digo, debería, si lo viéramos en ese sentido, los partidos políticos tener tal vez un poco más de enfoque de participación y sobre todo de cuidado en los perfiles que ellos postulan para un cargo público. Pero eso no es, o sea, eso sería un idealismo en nuestro país. Eso sería un idealismo en nuestro país. Es muy poco, o sea, realmente, miren, por ejemplo, un partido político que se encargue de educar a sus bases en ámbitos políticos, de instruir a sus afiliados en aspectos del Estado, por ejemplo, de educación cívico-política, realmente son muy pocos, o nulos tal vez, muy poca la instrucción que un partido político hace sobre el mismo. Usted va a ver, por ejemplo, José, tal vez la única instrucción que les dan es cuando en la época electoral llaman a sus fiscales de mesa y dicen, bueno, mire, si usted ve esto fuera una marca fuera del cuadro, impugne el voto. Si hay un voto que no se sabe, impugna. O sea, lo que buscan en ese sentido es un beneficio personal, pero no una educación cívico-política como tal, ¿verdad? Yo le diría, son de poco a nulo la educación cívico-política que se tiene en un partido político. Y menos, así como usted me lo plantea, tener el cuidado del perfil del candidato como tal, ¿no? Es muy poco. O sea, veamos, por ejemplo, los candidatos políticos, no solo a la presidencia, las alcaldías. Miren, por ejemplo, yo les decía en la última clase, el tema, y les enfocaba cuando el tema de Jimmy Morales, o sea, así como llegó él, pudo haber llegado Pirulo, pues. Pudo haber llegado Evelorio. Pirulo está en la idea ahorita pensando en el tema de la alcaldía de Guatemala. Entonces, yo insisto en ese sentido, o sea, no se enfocan en el perfil, ¿qué les digo?, de valor, de educación o educativo, sino más que todo en el tema de la percepción social que se tenga sobre el mismo, ¿no? Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Jairo, con usted termino. Muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo que hablaba ahorita, usted nos decía de que en el ámbito político habíamos cambiado desde hace años atrás
en que la persona que gobernaba el país llegaba, como quien dice, a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ahora estamos como que democráticamente, pero lo que usted dice es de que con respecto ahorita a las elecciones, ¿verdad? Y con Sí. lo que pasó con Jimmy Morales, yo siento que la gente, el pueblo de Guatemala, como quien dice, necesitaba un cambio de ya no tener como quien dice esa política vieja, ¿verdad? Así que de los presidentes que vienen a lo que uno dice, va a robar, a hacer cosas que no se deben. Entonces, digamos, ya viéndolo bien como lo que nos va a dar en la próxima clase con los partidos políticos, ¿usted cómo podríamos nosotros como estudiantes interpretar estas elecciones que se van a dar, ¿verdad? O sea, para concientizarnos, se podría decir, pues, un Gracias, ejemplo, Jairo. ¿verdad? Gracias, Jairo, Ajá. por tu pregunta. Realmente, este tema sería hasta de prácticamente de unas 3 clases, o sea, te soy bien sincero, es bien difícil. Lo que pasa es que hay mucho populismo en nuestra cultura política, ¿verdad? O sea, en realidad no se manifiesta una clara ideología política, realmente ya no la hay. O sea, ningún partido político en la actualidad tiene una clara y real ideología política, ¿no? Cuando llegamos a ese punto vamos a verlo, pero ya no se manifiesta, ¿no? O sea, algunos se dicen que son de izquierda, otros que son de derecha, otros que son de centro, o sea, realmente no es eso. Lo que se ve es mucho populismo en los partidos, en las figuras que van a optar un cargo público. Entonces, yo lo que les digo, lo que les pido, o sea, antes, el siguiente tema va a ser, por ejemplo, el poder. Pero lo que les digo y que prácticamente no los voy a ver cuando nos toque la elección, porque la elección es el 25 de junio, ya estamos fuera del primer semestre. Si seguimos en el segundo semestre, ahí me encargo únicamente de introducción de derecho, ahí sí nos volveríamos a saludar y posiblemente ahí sí estemos en una segunda vuelta, porque va a ser en el mes de septiembre, no, de agosto, perdón. Entonces, yo lo que les digo, y si los digo de una vez desde el día de hoy, votemos, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero votemos conscientemente. Analicemos nuestro voto. Votemos por quien queramos votar, pero no votemos a ciegas. Leamos, miren, lo difícil de esto es que busquen los planes operativos que quiere hacer cada partido político, empezando por la presidencia. Va a ser difícil encontrarlos, ¿verdad? Y son muchos planes idealistas. Combatir la delincuencia, combatir la inseguridad, combatir la desnutrición, combatir la hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que van a hacerte todo esto. Lo malo es que no dice cómo. Eso es el mayor pecado que tienen en este caso, la política en Guatemala, ¿verdad? No dicen cómo lo van a hacer. Combatir la delincuencia. Estamos viendo que no es un programa no es un plan operativo a corto plazo, es un plan operativo a largo plazo. Las carreteras del país no es algo que se pueda reparar en 4 años. Se pueden comenzar con las bases, sí, pero o sea, vamos a esto. Y con eso digo porque tengo que ir a otra sección. Votemos, porque es nuestra responsabilidad, pero votemos conscientemente, ¿no? Si vamos a dar mi voto por X o Y persona, lo voy a hacer conscientemente porque leí qué quería hacer, ¿no? Y busqué y me informé, ¿no? No votar solo por votar. Bueno, ha sido un placer, queridos jóvenes. Me quedo hasta acá. La otra semana nos toca el tema del poder, ¿verdad? Me quedo hasta ese punto, queridos jóvenes. Y gracias por su participación. Voy a editar en este momento el área de chat para que dejen registrado su salida. Ahí estamos. Listo. Muy buena noche, estimados jóvenes. Que pasen feliz fin de semana. Los que ya descansan a partir del día de mañana, pues feliz descanso. Los que seguimos trabajando, pues echarle ganas, a seguir construyendo un mejor país y sobre todo, pues trabajar por nuestras familias, que es lo más importante, porque en este caso tenemos que dejar una base, una semilla, que lógicamente luego, más adelante en el futuro, serán quienes gobiernen, quienes guíen nuestro país. Un abrazo a todos, muy buena noche. Vamos cerrando sesión, yo termino por último. Muy buena noche a todos.
Vamos cerrando sesión. Con los jóvenes, yo termino de cerrar en este momento. Buenas noches.